Un cordial saludo, queridos amigos del Evangelio Eterno. Bienvenidos una vez más al estudio de la Escuela Sabática. Bueno, hoy es martes y vamos a estudiar justamente el tema de la crucifixión, más enfatizados en la crucifixión. Así que, bueno, antes de hacerlo, quiero invitarles a que nos postremos de rodillas, vamos a orar al Señor, a pedir su guía y dirección. Nuestro querido Dios, Padre que estás en los cielos, queremos darte gracias, mi Señor, por tu bondad. Gracias, Padre, por todo lo que hemos aprendido durante estos días, desde que comenzó la semana. Te pedimos, Padre, que las lecciones que han sido dadas puedan ser, Señor, practicadas en nuestros corazones, llevadas a la práctica, Señor, por la obra de tu Santo Espíritu. Quiero pedirte, Padre, que tú, por favor, te manifiestes en medio de nosotros y que nos des sabiduría para comprender la lección espiritual más importante del día de hoy. Que podamos, Señor, llevarla a la práctica y que tú, Señor, nos des fe en nuestro Señor Jesucristo. Que podamos aprender de su bondad y también de su altruismo, porque Él lo entregó todo para salvarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amigos, vamos a iniciar entonces con la lectura de Marcos capítulo 15. Marcos 15 desde el versículo 21 hasta el 38. Marcos 15 del 21 hasta el 38. Muy bien, dice así. Obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevara la cruz. Y lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le dieron a beber vino, mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. Hago aquí una pausa. La hora tercera del día equivale no a las 3 de la tarde, sino a las 9 de la mañana aproximadamente. En la antigüedad se contaban los días también desde la salida del sol y de ahí en adelante se contaba la tercera hora del día. Entonces desde las 6, 7, 8 y 9 eran las 9 de la mañana, para que ubiquemos el contexto. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. El título escrito que señalaba la causa de su condena era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los pecadores. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza, diciéndole, «Bah, tú que derribarías el templo de Dios y en 3 días lo reedificarías. Sálvate a ti mismo, desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes, burlándose, se decían unos a otros con los escribas, «A otro salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos». También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Cuando vino la hora sexta, ahora bien, la hora sexta pues sería desde la salida del sol, sería el mediodía. Cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, o sea, entre las 12 del día y las 3 de la tarde. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Corrió uno y empapando una esponja en vinagre, la puso en una caña y le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y ahí cortamos el propósito o la lectura. Vamos a dejar hasta ese versículo.
Muy bien, podemos ver cómo fue el Señor crucificado y los eventos que ocurrieron durante ese momento especial. Y cómo el Señor, además de todo, siguió siendo escarnizado. Fue víctima de la burla y del oprobio. Ahora, vemos que el Señor Jesucristo tuvo que pasar varias horas en esa situación tan difícil. Desde las 9 de la mañana aproximadamente, Él estuvo crucificado en ese lugar. Y al mediodía, la naturaleza misma no quiso ver a su Creador en una cruz. Quiero leerles algo del espíritu de profecía. Y se encuentra tomado del libro La historia de la redención. En la página 229 y 230. Dice así: al llegar al lugar de la ejecución, los condenados fueron atados a los instrumentos de tortura. Mientras los dos ladrones se debatían en manos de los que los extendían sobre sus cruces, Jesús no ofreció resistencia. Su madre contempló la escena con agonizante suspenso, con la esperanza de que hiciera un milagro para salvarse. Vio sus manos extendidas sobre la cruz. Esas manos queridas que siempre habían dispensado bendiciones y que se habían alargado tantas veces para sanar a los que sufrían. Cuando trajeron martillos y clavos, y estos atravesaron la tierna carne de Jesús para asegurarlo a la cruz, los discípulos, con el corazón quebrantado, apartaron de la cruel escena el cuerpo desfalleciente de la Madre de Cristo. El Señor no formuló queja alguna. Su rostro seguía pálido y sereno, pero grandes gotas de sudor perlaban su frente. No hubo mano piadosa que enjugara de su rostro el rocío de la muerte, ni palabras de simpatía e inmutable fidelidad que sostuvieran su corazón humano. Mientras los soldados llevaban a cabo su odiosa tarea y él sufría la más aguda agonía, oró por sus enemigos, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto está tomado de Lucas 23, 34. Esta oración de Jesús por sus enemigos abarca el mundo, pues se refiere a cada pecador que habrá de vivir hasta el fin del tiempo. Muy bien. Aquí estamos viendo cómo el Señor Jesucristo no ofreció resistencia, no formuló queja alguna y sin embargo seguía sereno en una situación de tanto dolor. Se estaba desangrando el Señor, pero ahí estaba, agonizante, y sin embargo, digno. Ahora, sigamos leyendo lo que dice el espíritu de profecía en el deseo de todas las gentes, en la página 695. En los sufrimientos de Cristo, en la cruz, se cumplía la profecía. Pongan cuidado a esto, se cumplía la profecía. Siglos antes de la crucifixión, el Salvador había predicho el trato que iba a recibir. Dijo, y esto está tomado de Salmos 22, del 16 al 18. Porque perros me han rodeado, hanme cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, ellos miran y me consideran. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Miren qué interesante, hermanos, escrito en el libro de los Salmos, que iban a hacer suertes para ver con quién se iba a quedar con su ropa, y también que iba a ser escarnecido y que iban a tomar contra él la misma actitud. Ahora, era una profecía, pero no solamente es eso, también dice que horadarían sus manos y sus pies. ¿No les parece increíble que eso estuviera predicho con tantos años de anticipación? Y así sucedió. El Señor tendría que morir con sus manos horadadas y también sus pies. Siguiendo con la lectura dice, la profecía concerniente a sus vestiduras
fue cumplida sin consejo ni intervención de los amigos o de los enemigos del crucificado. Su ropa había sido dada a los soldados que le habían puesto en la cruz. Cristo oyó las disputas de los hombres mientras se repartían las ropas entre sí. Su túnica era tejida sin costura, y dijeron: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella para ver de quién será. ¿Saben? Fue algo increíble, cómo hasta la declaración bíblica, profética, de que el Señor, sus vestidos iban a ser partidos, se cumplió precisamente como estaba escrita. Cuando nosotros hablamos del libro de los Salmos, pensamos, oh, el autor fue David. Pero en realidad fue el Espíritu Santo, fue Cristo mismo quien inspiró esas palabras en el salmista para que quedaran registradas para el porvenir. Cuando nosotros miramos también lo que nos dice la lección en relación con la crucifixión de Cristo, nos menciona que el lugar donde fueron colocados los clavos no fue propiamente en la mano. Muchas veces se piensa que es en este lugar y algunos dicen que es en este lugar. Algunos argumentan que no pudo ser aquí porque se hubiera desgarrado, no hubiera soportado el peso y piensan que es más hacia la muñeca. Ahora, si fue en un lado o en otro, hay diferentes posiciones, pero lo que interesa es que las manos de nuestro Salvador fueron horadadas. Fueron horadadas para darnos a nosotros una oportunidad. Y esas marcas que quedaron en sus manos van a estar para siempre con Jesús. Nuestro Señor Jesucristo nunca va a quitar esas cicatrices de sus manos ni de sus pies. Aunque Él ha sido glorificado cuando subió al cielo, Él sigue siendo un ser humano. El apóstol dice a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea que nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro intercesor en los cielos, sigue siendo hombre. Por tanto, Él no se ha convertido en su naturaleza divina y se ha despojado de la humana, no. Él va a sostener su naturaleza humana por la eternidad. Y también las cicatrices que recordarán a todos nosotros lo que costó el precio terrible del pecado, pero también de nuestra propia salvación. Y será hermoso poder ver a Jesús, poder contemplarlo algún día y preguntarle, Señor, y pedirle detalles de cómo fue aquel terrible momento en que Él entregó su vida por nosotros. Yo me pongo a pensar y reflexiono acerca del dolor que Él tuvo que padecer. De hecho, si leemos ahí en Marcos 15:31, vemos que el sufrimiento que Él tuvo que mirar fue muy amplio porque Él había venido a salvar al mundo, pero el mundo no lo conoció. Acompáñenme allí, por favor, a Marcos 15:31. Marcos 15:31. Dice allí la palabra del Señor. De esta manera también los principales sacerdotes, burlándose, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Imagínense esto. A otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Y esa fue parte de las burlas que le hicieron al Señor. ¿Saben ustedes cómo se sentiría el Señor después de haber abandonado el cielo, haber abandonado la compañía de su Padre, que por toda la eternidad habían estado juntos, para despojarse hasta de su conciencia de que era el Hijo eterno de Dios y venir a este mundo y nacer como un bebé y tomar la naturaleza humana, no para fingir o para aparentar ser un bebé? Él literalmente se hizo un bebé. ¿Y saben por qué se hizo bebé? ¿Por qué se hizo un niño? ¿Por qué se hizo un adolescente y luego un hombre adulto? Lo hizo para poder tomar la naturaleza humana, una de las razones, y era poder morir por nosotros.
Porque el Señor es eterno. El Señor vive para siempre. Él no puede morir. Dios es eterno, dice las Escrituras. Pero nosotros, como seres humanos, por causa del pecado, sí podemos morir. Cuando Jesús tomó la naturaleza humana, lo hizo para poder cumplir la profecía de que Él iba a morir en nuestro lugar por todos nosotros. Cuando Jesús murió en la cruz, lo hizo para pagar el precio de tus pecados y de mis pecados. La palabra de Dios en Romanos dice que la paga del pecado es la muerte. Y como estamos condenados a muerte por causa de que todos hemos pecado, todos hemos nacido en este mundo con la tendencia al mal y la hemos desarrollado, solo con excepción de Cristo. Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. Nosotros sí estamos condenados a perdernos eternamente por nuestros pecados. Un solo pecado bastó en el Edén para que Adán y Eva fueran echados de allí y tuvieran que morir un día no tan lejano. Un solo pecado bastaría para que usted y yo nos perdamos para siempre. Un pecado tan sencillo como tener envidia, como tener una palabra deshonesta, tener una palabra no llena de cortesía, sino de amargura para con otra persona. Algo tan sencillo como eso, que para muchos es sencillo, realmente tiene un significado para Dios muy grande, conforme lo estudiamos hace 2 días atrás. Y saben, mis hermanos, por solo un pecado deberíamos nosotros haber recibido un rayo del cielo en plena justicia y estar destruidos. Todos nosotros. Pero el Señor en su amor nos mira no como lo que somos, sino como lo que podemos llegar a ser por su gracia. Y el Señor nuestro Padre envió a su Hijo amado para que todo aquel que cree en Él, todo aquel que crea en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si nosotros creemos que Jesucristo, nuestro Señor, murió en la cruz en nuestro lugar, y lo creemos de corazón, que su sacrificio aplica para mí y aplica para ti, Dios hará que realmente pasemos de muerte a vida. Porque si aceptamos a Jesús en nuestras vidas como nuestro suficiente Salvador, Él pondrá sus méritos a nuestro favor y podremos nosotros ser libres de la condenación mientras nos mantengamos en fe, amor y obediencia. ¿Crees tú en el Señor Jesucristo? ¿Crees en su crucifixión? Si no lo has hecho, ora ahora mismo y pídele al Señor que Él sea el Salvador de tu vida.